Hace apenas unos días, Carlos Alcaraz se hacía con el triunfo en uno de los torneos deportivos más importantes del mundo. Después de 5 horas y 42 minutos de intenso desgaste, el tenista murciano batía a su rival y se alzaba con el triunfo en el prestigioso Roland Garros en la tierra de París. Y como no podía ser para menos, todos los medios de comunicación se hicieron eco de su gran victoria. Pero lo que llamó mi atención es que inmediatamente después de la noticia del triunfo de Carlos Alcaraz, esos mismos medios incluían otra noticia. ¿Cuál es el premio que se lleva Carlos Alcaraz por su victoria en Roland Garros? Además del aplauso del público, además de esa copa tremendamente detallada, además del reconocimiento del mundo del deporte y de todos los aficionados, aún del eco de toda la prensa internacional, el ganar esa gran final conllevaba un premio que iba más allá de todo eso e incluía una buena cantidad de dinero. Y esa ha sido la comidilla a lo largo de la semana, al menos en España, el dinero que se va a llevar el ganador del torneo y el dinero también que se va a llevar la Hacienda española al tener que declarar ese gran premio. En esta noche vamos a hablar de un premio con mayúsculas, un premio destinado exclusivamente a los que están en Cristo. Y es el más valioso de todos. No existe uno más prestigioso, no existe uno más precioso que este premio. Y además, a diferencia de lo que sucede con todos los demás premios, no puede ser reducido, ni rebajado, ni devaluado por nada ni por nadie. Os invito a abrir vuestras Biblias en el capítulo 3 de Filipenses. Estaremos leyendo los versículos del 9 al 11. Filipenses capítulo 3, versículo 9 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Hasta aquí nuestra lectura en esta noche. La vez pasada nos hacíamos eco de lo que llamábamos el ranking del cristiano. En particular, el ranking de Pablo. ¿Cuál era su preferencia? ¿Cuál era su prioridad? Y esa preferencia, esa prioridad, destacaba mucho frente a todo lo demás. Lo imprescindible para el apóstol estaba a años luz de lo que resultaba prescindible para el apóstol. Dice el versículo 8 de Filipenses 3, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Y concluíamos diciendo que este ranking de Pablo debería ser el nuestro también. Esta prioridad de Pablo debería ser la nuestra también. Esta preferencia de Pablo debería ser la nuestra también si realmente somos del Señor. Conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Pero el versículo 8 termina con una frase sorprendente. Ganar a Cristo. Lo considero todo como basura, dice Pablo, con el fin de ganar a Cristo. ¿Y qué significa esto de ganar a Cristo?
¿En qué consiste este premio del que Pablo nos va a hablar, que consiste en ganar a Cristo? Esto es lo que el apóstol nos va a clarificar en los versículos que hemos leído aquí en Filipenses capítulo 3, del 9 al 11. Y en estos versículos de Filipenses 3, del 9 al 11, el apóstol confirma que ganar a Cristo apunta a dos realidades. Dos realidades que son patrimonio exclusivo del creyente en Cristo. Son muchos los que participan de la carrera de la vida, son muchos más incluso los que acuden al estadio como espectadores, pero solamente los creyentes en Cristo pueden disfrutar de este premio de ganar a Cristo. Y el primer elemento, el primer componente de este premio de ganar a Cristo, que es patrimonio exclusivo del creyente en Cristo, no es otra cosa que su condición en el Señor. Versículo 9. Su condición en el Señor, la condición de todo aquel que está en Cristo, en el Señor. Dice ahí, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. En los versículos anteriores, si pudiéramos leerlos una vez más, nos encontraríamos con una lista de los méritos del apóstol Pablo. Méritos que en términos religiosos lo convertían en un número 1. Humanamente hablando, no había nadie tan preparado, no había nadie tan entregado, no había nadie tan reputado y tan respetable como el apóstol Pablo. Pero él mismo sabe, y nosotros deberíamos estar al tanto también, de que a Dios no le impresionan nuestras privaciones. A Dios no le seducen nuestras procesiones y nuestros currículums. No son nuestros esfuerzos los que conquistan el corazón de Dios, ni son nuestras habilidades las que nos califican para encontrarnos con Dios. Solamente Dios, dice la Escritura, puede llevarnos a Dios. Solamente el alto y el sublime que habita en luz inaccesible puede elevarnos y darnos acceso a su misma presencia. Por eso, lo que Pablo está enunciando aquí en este versículo 9 resulta de tanta importancia para nosotros. En realidad, este es el asunto crucial sobre el que cualquier creencia se sostiene o se cae. Es el asunto vital sobre el que cualquier religión, se llame como se llame, se sostiene o se cae. ¿Cómo puede ser el hombre, siendo como es el hombre, viviendo como vive el hombre, capaz de relacionarse con Dios? Un Dios que es santo, un Dios que es perfectamente santo y puro y justo. ¿Cómo puede el hombre en su condición natural relacionarse con Dios y sobrevivir? Esta es la gran cuestión que toda religión pretende responder. Y las respuestas son muy variadas. Por eso existen tantas religiones. Pero la Biblia solamente tiene una. La palabra de Dios solamente nos ofrece una respuesta. Y es sorprendente porque la Escritura nos revela que es por méritos de otro que alcanzamos el acceso a Él, que podemos relacionarnos con Él. Es por medio de otro que venimos a ser de Él. Es por medio de otro y no de nosotros que terminamos, como dice este texto, siendo encontrados en Él. ¿Y qué expresión tan hermosa esa de ser encontrados en Él? A veces decimos eso de qué vueltas da la vida.
Sobre todo cuando reflexionamos acerca de lo que pasa con unos y con otros. Y nos sorprendemos al pensar de cómo hemos llegado hasta aquí, hasta el punto en el que nos encontramos hoy, de cómo hemos terminado aquí, en el lugar en el que nos encontramos hoy. Quizás nunca imaginamos que nuestra vida iba a dar tantas vueltas, iba a recorrer tantos caminos para terminar exactamente donde nos hallamos hoy. Podemos pensar incluso en ser algo más específicos y quizás jamás imaginábamos el tipo de familia de la que formaríamos parte hoy, o la ciudad o la casa en la que vivimos hoy, o los estudios o el trabajo en el que nos desempeñamos hoy. Pero si meditamos en ello, son tantos factores, son tantas variables, han tenido que suceder tantas cosas en nuestra vida, o han tenido que dejar de suceder tantas cosas en nuestra vida para encontrarnos en el lugar en el que estamos hoy. Pero si la pregunta es ¿cómo hemos llegado hasta aquí en términos espirituales? Solamente existe una respuesta posible, y es la que el apóstol delimita en este capítulo 9 de Filipenses, en este versículo 9 de Filipenses capítulo 3. Pablo nos ofrece la única respuesta posible. Si estamos en Cristo, no ha sido por nuestros esfuerzos. Si somos del Señor, no ha sido por nuestras habilidades. Si hemos venido a salvación, no ha sido por nuestra fuerza de voluntad, por nuestro empeño, por nuestra cultura, por nuestras tradiciones, por el tipo de familia en el que fuimos criados, por el país en el que nacimos y tantas y tantas y tantas cosas que a veces las personas utilizan o mencionan para explicar el hecho de que haya cristianos o no en un momento determinado. Dice el versículo 9, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. Nuestra condición espiritual se la debemos a Cristo. Nuestra condición espiritual es el resultado de lo que Cristo ha hecho en favor de nosotros. Y es por medio de la fe en Cristo que afirmamos esto. Es por medio de la fe, versículo 9, por 2 veces Pablo va a hablar de este concepto de creer, de tener fe en Cristo. Es por medio de esta fe que confiamos en esto, que confirmamos esto. De hecho, el texto insiste una vez más en que después de haber señalado que no es la justicia de aquellos que se esfuerzan en guardar la ley, sino que es por medio de la fe, una vez más dice el texto que la justicia que disfrutamos no encuentra su origen en este mundo caído. Viene desde mucho más lejos. A veces estamos comprando algo en la tienda que está en la esquina, pero su lugar de origen, donde se ha fabricado, está mucho más lejos. Prácticamente hoy todo lo que tenemos se ha fabricado en lugares verdaderamente remotos, lejanos. Casi nada se hace aquí, en el lugar donde nosotros nos movemos. Bueno, el apóstol Pablo está hablando de la justicia de Dios. Es una justicia que procede de Dios directamente. No la encontraremos aquí, no la fabricaremos aquí, no la manufacturaremos aquí. Pertenece directamente a Dios mismo. Dice el versículo 9, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Literalmente, la justicia desde Dios. Ese es su origen, esa es su procedencia. Ahí debemos mirar para encontrar el lugar desde donde Dios mismo nos va a socorrer por medio de su propia justicia. Y dice además el apóstol Pablo que esta justicia que es de Dios, que pertenece a Dios, que encuentra su origen en Dios, la recibimos nosotros por medio de la fe. Pero que nadie se equivoque, porque dice Efesios 2, versículo 8, que también la fe es un don de Dios.
Es un regalo de Dios. Encuentra su origen en Dios. Dicho de otra manera, nuestra condición espiritual es un regalo de Dios. Nuestra justicia es un premio que tiene su origen en Dios. Y aún la fe con la que afirmamos nuestra condición encuentra su origen en Dios. Y como Pablo, lo único que podemos hacer, lo único que debemos hacer ante esta preciosa realidad es atesorar lo que Dios ha hecho por medio de su Hijo para hacernos sus hijos. Es agradecer lo que Dios ha hecho por medio de Cristo para justificar lo injustificable que somos nosotros fuera de Cristo. Dice 1 Corintios 1:26, pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y lo despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, precisamente lo que está hablando nuestro texto de Filipenses 3:9, y santificación, de eso va a hablar el versículo 10, y redención, para que tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Debemos gloriarnos en el Señor, porque somos aceptos en el amado, y esto es imposible de conseguir fuera de Cristo. Debemos gloriarnos en el Señor, porque hemos recibido entrada en la presencia de Dios. Y esto no se puede lograr apelando a nuestro currículum, a nuestros esfuerzos, a nuestras tradiciones o aún a nuestras buenas intenciones. Podemos gloriarnos en el Señor, porque hemos sido revestidos con la justicia del Señor. Y esto es algo precioso. Esto es algo único. No existe un mejor premio, no existe una mayor victoria para el cristiano. No hay un trofeo de mejor estatus para el creyente. La justicia de Dios es lo mejor que tenemos delante de Dios y es lo único que tenemos para presentarnos delante de Dios. ¡Qué tremenda bendición! ¿Y cuántas veces tratamos de pensar en nuestra relación con Dios en términos de lo que yo hago por Dios o de lo que yo no hago por Dios y nos frustramos? Y esta es una tremenda liberación, porque realmente si vamos un día a comparecer delante de Él, no es por nuestro éxito en la vida cristiana, no es por nuestras renuncias en la vida cristiana, no es por haber asumido un voto de pobreza o por habernos dedicado absolutamente en cuerpo y alma a ayudar al prójimo. Qué bien quienes tuvieron de parte de Dios ese interés y se esforzaron en bendecir al que está al lado, porque el que no ama al que está al lado no ama a Dios. Pero en todo caso no es por la nota final de nuestro examen de vida por lo cual tenemos acceso en la presencia de Dios. ¿Y qué liberación? Porque dice el apóstol Pablo que si fuese resultado de nuestra justicia derivada de la ley, todos estaríamos suspensos. Porque no hay justo ni aún uno. Porque el que ha fallado en un solo elemento de esa ley es culpable de todos. Pero gracias a Dios que Él ha hecho lo imposible en Cristo y nos ha vestido con la justicia de Cristo. Aquellos que nos movíamos en harapos, realmente hemos sido galardonados con la mejor vestimenta posible. A veces en los eventos especiales hay una alfombra roja y todo el mundo desfila antes de entrar al
motivo a la reunión que les ha congregado en ese lugar. Y los fotógrafos hacen fotos y discuten, bueno, ¿quién ha sido el mejor vestido? ¿Quién ha sido la mejor vestida? Bueno, en Cristo no podemos encontrar un mejor vestido. El número uno es para todo aquel que ha venido a Cristo por medio de la fe en arrepentimiento y confianza en Él. ¡Qué preciosa realidad! ¡Qué bendición! Pero este texto nos presenta un segundo elemento que forma parte de este premio exclusivo para los creyentes. Después de delimitar cuál es su condición en el Señor, el apóstol va a apuntar a su conocimiento en el Señor. Este es el segundo elemento que este texto nos presenta como parte del premio, su conocimiento del Señor. Versículo 10, dice ahí, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Y hay un claro paralelo entre ese verbo del versículo 9, y ser hallado en Él, y este verbo del versículo 10, y conocerle a Él. Y este conocimiento es un conocimiento personal, es un conocimiento profundo, es un conocimiento intenso, preciso, pero íntimo al mismo tiempo, no solamente de Cristo en general, sino del Cristo sufriente en particular. Muchos dicen ser cristianos hoy y hablan de que conocen al Señor. Varios miles de millones en el mundo, en realidad. Sin duda, si esto fuera cierto, este planeta sería bien distinto a lo que observamos cada día. Pero aún entre muchos de estos que dicen ser cristianos y que acuden de manera habitual a una iglesia local y se congregan con otros que también dicen ser cristianos, no está necesariamente de moda esto de hablar de Cristo y de Cristo como uno que sufre, como uno que sangra, como uno que muere en una cruz, como uno que es rechazado por todos y que dice a sus discípulos, esto mismo que yo he experimentado, lo habréis de experimentar también. Porque un discípulo no es mayor ni mejor que su Señor, y si me persiguieron a mí, tened por seguro que os perseguirán también a vosotros. Esto no es habitual en el discurso evangélico que se oye a nuestro alrededor. Se prefiere más hablar simplemente de victorias y de triunfos, pero sin valorar el coste de esas victorias y de esos triunfos, y tampoco sin explicar exactamente en qué consisten esas victorias y esos triunfos. Sin embargo, cuando leemos el Nuevo Testamento, nos damos cuenta de que este momento de Filipenses 3, 9 y 10 no será la primera vez que nos lo encontremos, ni tampoco la última. En la Biblia se insiste acerca de la importancia, acerca de la vigencia, acerca de la urgencia de meditar en esta faceta tan crucial como lo es el de la vida aquí en la tierra del Señor Jesucristo y concretamente lo que tiene que ver con sus sufrimientos. Y si esta reunión durase más de lo que realmente dura, iríamos texto por texto, considerando precisamente esta faceta a la que se nos invita a nosotros a considerar. Considerar aquel que sufrió tal oprobio de pecadores. Y este es uno de los muchos ejemplos del Nuevo Testamento, a que pongamos nuestros ojos en Jesús, pero no simplemente en Jesús, sino en un Jesús que sufre. Y en este pasaje tan breve, en este versículo 10, se nos presentan concretamente 3 aspectos del Cristo sufriente que el apóstol va a resaltar aquí. Y el primero de ellos tiene que ver con la capacidad del Cristo sufriente. Dice el versículo 10, y conocerle a Él, concretamente al Cristo sufriente, lo sabemos por lo que viene a continuación, dice el poder de su resurrección. Y lo primero que nos encontramos aquí es con esta capacidad del Cristo sufriente. A veces se publican noticias de un nuevo descubrimiento y se nos presenta como algo revolucionario.
y se nos asegura que ese gran descubrimiento lo va a cambiar todo. Va a aportar lo que nunca hemos visto ni conocido. Y normalmente todo se queda en eso. Pasan los meses, pasan los años y no volvemos a escuchar acerca de ese gran acontecimiento revolucionario que lo iba a cambiar todo. Pero lo que se nos señala en este versículo sí que es algo verdaderamente revolucionario, único, transformador y que lo cambia todo, porque se nos habla aquí de un poder que apunta a la capacidad de Dios de alcanzar algo, de lograr algo que resulta absolutamente imposible para nosotros los seres humanos. Y ese algo no puede ser más impresionante, porque lo que humanamente es imposible, lo que no es posible más que soñarlo, Cristo lo ha hecho posible. Dice ahí el poder de su resurrección. En estos días los estudiantes están acabando su largo periplo con las clases y los exámenes, y aún los más pequeños del lugar han tenido que hacer alguno de esos exámenes, y uno de ellos se me acercaba el otro día y me decía: he aprendido algo importante en el colegio. Las personas nacen, crecen, se reproducen y mueren. Bueno, esa es una lección que cualquiera que ha ido al colegio ha tenido que aprender, pero lo cierto es que después de morirse no hay otro apartado más que dice y resucitan. Porque humanamente esto no es natural, esto es antinatural. Esta no es la norma, sino más bien, y hemos de decirlo con mucho sigilo y cuidado, la excepción. Cristo Jesús resucitó de entre los muertos y nadie más ha podido resucitar de entre los muertos. Los que han resucitado entre los muertos en la Escritura han sido resucitados por medio del poder de Dios, pero Cristo Jesús, dice la Escritura, es el que murió, pero también el que resucitó. Y la primera consideración, ese primer aspecto del Cristo sufriente en el que hemos sido llamados o al que hemos sido llamados a conocer, a profundizar con precisión, con pasión, pero íntimamente, intensamente, de una manera profunda, pero a la vez precisa, es en este concepto de la capacidad de un Dios que puede resucitar a Jesucristo, y la promesa es que del mismo modo que Él vino a la vida después de muerto, nosotros, sus hijos, también lo haremos. Esto es tremendamente asombroso y yo me pregunto cuántas cosas están llenando mi mente cada día, cuántas cosas están ocupando tus pensamientos cada día y cuánto estoy interesado yo en profundizar en este conocimiento tan impresionante y al mismo tiempo tan importante para ti y para mí si somos del Señor. Pero el texto avanza y el versículo 10 dice: conocerle a Él, específicamente el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos. Además de la capacidad, este texto está poniendo encima de la mesa este concepto al que podemos denominar comunión. Esta es la palabra que se utiliza en el original, la comunión en sus padecimientos. Y de nuevo, comunión específicamente en los padecimientos de Cristo. En muchas iglesias donde se habla bastante de comunión, normalmente no se está pensando en esto cuando se habla bastante de comunión. A lo que se refieren es quizás a compartir una comida, un café, una conversación, pero aquí el llamado del apóstol es a poder profundizar en este concepto de comunión en los padecimientos de Cristo. Y algunas veces algunos han querido llevar esta comunión demasiado lejos y están de alguna manera tratando de explicar que Cristo murió, sí, pero nosotros por medio de nuestra negación estamos aportando algo necesario al Evangelio, estamos de alguna manera proyectando algo del Evangelio. Esto no significa que nosotros aportamos nada
a lo que Cristo logró en la cruz del Calvario. De hecho, en el capítulo 1 de Filipenses, versículo 29, dice ahí: porque a vosotros se os ha concedido, por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Este texto nos ayuda a entender mejor de qué se trata este énfasis en la comunión con este Cristo sufriente. La idea es que nos identificamos con Cristo a pesar de sus padecimientos, aún incluso en los padecimientos, en virtud de sus padecimientos. Si podemos identificarnos con un Cristo que sufre, es porque Cristo sufrió por nosotros. Si podemos de alguna manera animar y proyectar y promover a este Cristo que sufre, es porque Cristo sufrió por nosotros. Es porque por su muerte Él nos incorporó a su propia persona. Es porque por sus heridas fuimos nosotros sanados. Y lejos de avergonzarnos de un Cristo que sufre, como aquellos judíos se burlaban de Él o aquellos gentiles lo rechazaban también, los cristianos nos gozamos en la cruz de Cristo. Los cristianos nos giramos hacia la cruz de Cristo. Los cristianos no evadimos la cruz y sus derivados, sino que nos aferramos a la cruz, porque es por medio de su muerte que nosotros recibimos vida. Y esto está tremendamente ligado a lo que se va a mencionar a continuación. Este texto pone de manifiesto en un sentido la capacidad de este Cristo sufriente, la comunión con este Cristo sufriente, pero este conocimiento ha de llevarnos a la conformidad con este Cristo sufriente. Fíjate cómo termina el versículo 10, dice ahí: llegando a ser como Él en su muerte. Una vez más, hablamos mucho de conformidad con Cristo y de semejanza a Cristo. Bueno, déjame decirte algo, nunca seremos tan semejantes a Cristo como cuando nos humillamos de la manera en la que Él lo hizo. Este sigue siendo un énfasis particular en esta epístola de Pablo a los Filipenses. El capítulo 2 va a insistir en la humillación del siervo, aquel que habitaba con Dios desde la eternidad, siendo en forma de Dios desde la eternidad, y que vino a ser un hombre. Se hizo hombre por amor a los hombres y se humilló, dice el texto, tomando forma de siervo. Y además no solamente se encarnó, sino que murió por aquellos que merecían la muerte, para traerlos a Dios, para llevarlos a Dios. Ese es el tipo de humildad a la que esta epístola constantemente está llamando a sus lectores. Este énfasis es constante porque necesitamos ser humildes en este contexto con el fin de mantener la unidad. Queremos que los demás se dobleguen ante nosotros, pero la manera de preservar la unidad no es demandando la humildad a los demás, sino humillándonos nosotros primero, tratando a los demás como si fueran superiores a nosotros mismos. Esto es lo que Cristo hizo, pagando, cubriendo, sufriendo el coste, el precio, el castigo por nuestros pecados. ¡Qué tremenda enseñanza! La de profundizar en nuestro conocimiento, no de ciertos libros o autores, no del cristianismo en general, sino de la persona de Jesucristo, específicamente de lo que tiene que ver con su capacidad, con su comunión y con su conformidad. Pero el apóstol va a cerrar su descripción del premio con la guinda del pastel. Y la encontramos en el versículo 11, dice ahí: a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Literalmente, dice el apóstol, si llegara a la resurrección. Y no es que Pablo está dudando que un día va a ser resucitado como Cristo fue resucitado. Simplemente está tratando de explicar, pero de explicar humildemente, que si aspira a una eternidad con Cristo, si aspira a una vida eterna con Cristo, es exclusivamente por la obra de Cristo, por medio de lo que Cristo hizo un día en la cruz del Calvario.
Hace algunos años salió a la luz una trama de corrupción, de esas que tanto abundan en nuestro país, que consistía en un grupo de personas a los que cada cierto tiempo les tocaba la lotería. Las posibilidades de que a una persona le toque la lotería son realmente bajas, es pura estadística. Bueno, pues a estos les tocaba varias veces al año la lotería. Después de investigar los hechos, se comprobó que era un fraude. Se confirmó que compraban números premiados con el fin de blanquear dinero. En esta vida y en este mundo se puede comprar casi todo, hasta un billete premiado de lotería. Pero no importa el puesto que uno ocupe en la famosa lista Forbes de los más ricos, no hay dinero suficiente como para hacerse con este premio del que nos habla Filipenses capítulo 3. Ganar a Cristo, eso impacta nuestra condición de ser hijos de Dios. Y esto verdaderamente provoca una gran posibilidad, única en el mundo, la de conocer a este Dios que nos ha salvado. ¿Es esa tu confianza, la que se deriva de tu condición en el Señor? ¿Es esa tu esperanza? La que se deriva de tu conocimiento del Señor. Quiera Dios que esta sea tu gran ganancia en esta vida. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? Vamos a orar para dar gracias a Dios por este premio. Señor y Padre Celestial, en esta noche te alabamos porque realmente somos afortunados. Tú nos has salvado de nuestra condición y has abierto la puerta a un conocimiento único. El de aquel que dice la Escritura es donde reposan todos los tesoros del conocimiento y la sabiduría de Dios. No podíamos aspirar a algo mejor. No estábamos capacitados para competir por algo mejor. Pero por medio de tu justicia, tú nos has salvado, nos has limpiado, nos has preparado y por medio de tu misericordia y tu gracia tú nos permites acceso constante a la persona de nuestro Señor y Salvador. Ayúdanos, oh Dios, a valorar lo que verdaderamente es importante, valioso, distinguido y a no perder nuestro tiempo y nuestra vida en aquello que carece de importancia, de valor, de distinción. Te alabamos, oh Dios, por tu obra en cada uno de tus hijos y te pedimos que podamos seguir profundizando y atesorando estas verdades para nuestro bien y la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.